Previamente, en Invasión Salamone. Vinieron unos alemanes. Quieren hacer una historieta de ciencia ficción ambientada en la Argentina. El tema es Francisco Salamone. Ella es María, la representante de nuestros inversores alemanes. Bueno, te prometo que no voy a invadirte nunca más. Una lástima. Mi viaje estaba llegando a su fin y eso me ponía mal. Me había acostumbrado tanto a moverme, a conocer gente, a maravillarme con las obras de Salamone y sentir cómo me inspiraba en mi mejor trabajo. Pero ya se terminaba. Además, desde hacía días que no dejaba de pensar en María. Me había dicho que me iba a visitar, pero ¿tendría que llamarla? No. Lo mejor era seguir trabajando. Ya bastante tenía sobre qué pensar. O en una de esas, lo mejor era no pensar en nada. El Palacio de Caroé es una de las obras más interesantes de Salamone. No solo por su particular diseño, sino también por ser uno de los pocos que conserva los planos originales de su construcción. Me encontré en el palacio con Gastón Partarrier, director del Museo de la Ciudad y un gran protector de la obra de Salamone. Gastón, vine a Carué y a Epecuén porque hay obras muy particulares de Salamone, en especial este palacio de Carué. ¿Cuál es su estilo? El estilo del Palacio Municipal de Carué mezcla ciertos rasgos que van desde el Art Deco, el futurismo italiano y algunos hablan de racionalismo. Como habrás visto, es sumamente particular, es uno de los edificios más altos que hizo Salamone, con la torre con 36 metros de altura, con un estilo hasta náutico, podemos decirle. Tengo entendido que Carué es uno de los pocos lugares que cuenta con planos originales de los diseños de Salamone. Y viendo los planos del palacio y del mobiliario, ¿qué conclusiones podemos sacar? Observando los planos, podemos ver los usos originales que le ha dado Salamone a los espacios, que tras 70 años han cambiado mucho. En relación, por ejemplo, al mobiliario, podemos ver en los diseños el tipo de madera que Salamone pretendía para esos mobiliarios, el dibujo, la terminación, el tapizado e incluso la ubicación exacta en el espacio al que había sido destinado. Una de las particularidades que tiene el Palacio Municipal de Carué es el Salón Blanco, es uno de los más grandes o el más grande de toda la obra Salamone, y que seguramente fue pensado por las autoridades de entonces como el salón de fiestas del pueblo, puesto que Carué en ese momento no tenía ningún salón para eventos o fiestas sociales, que eran muy comunes por aquellos años. Entonces se pensó en un salón grande, con un lugar para la orquesta, con una confitería, con una barra de acero inoxidable, con baños pensados para la cantidad de gente que iban a asistir a estas reuniones y con luminarias muy particulares, con detalles de colores. Hubo obra de Salamone que quedó bajo el agua. En el momento de la inundación de Epecuén en el año 85 había dos obras de Salamone que quedaron en el agua. Una de ellas era el Cristo y otra el Matadero Modelo. El Cristo estuvo
con agua desde el año 86 aproximadamente hasta el año 2004. En ese momento había varios debates sobre si retirarlo para conservarlo, porque sabíamos que el agua lo iba a deteriorar, y mucha gente opinaba que debía quedarse en su lugar, puesto que estaba protegiendo en el agua el avance hacia Caroé. El matadero fue emplazado en el año 38 y estaba a mitad de camino de Caroé y Epecuén, puesto que iba a abastecer de carne a Caroé y a Epecuén, y sobre todo a Epecuén en temporada de verano, que requería mucha cantidad de faenamiento. El mismo funcionó hasta un año después de la inundación. El agua fue frenada tapiando ciertas estructuras y se siguió trabajando casi un año más, hasta que pudo ser desmantelado por la empresa que lo tenía en ese momento y abandonado. Te recomiendo que vayas a ver el matadero, porque está en un entorno increíble, donde los árboles han quedado salinizados, donde las raíces están como flotantes. Es un lugar increíble. Lamentablemente está el edificio en ruinas. ¿Qué haces acá? ¿Qué manera de recibirme? No, qué manera de asustarme. ¿Viste los árboles? Igual, hasta ahora lo que me pareció más fuerte fue el ángel de azul. Es impresionante. Creo que muy pocas cosas en mi vida me conmovieron tanto como eso. Mira, así que lo que más te gustó fue el ángel de azul. Ajá. Hasta ahora. ¿Estás contento? Tuviste una buena experiencia, ¿no? Sí. Sí, fui un tonto porque pensé que todo esto no me iba a importar y... No sé, sin embargo ahora las cosas cambiaron bastante. ¿Se te rompió? Sí. Igual no te preocupes. Cuando publiquemos la historieta todo va a cambiar. Nos vamos a dar la gran vida. Vas a ver. Qué raro este lugar, ¿no? Pensar que el lado del que vivían se terminó llevando todo. ¿Sabes por qué le pusieron lago de Epecuén? ¿Crees que te cuente? Dale. Dice la leyenda que hace muchísimos años había una tribu que era muy violenta e invasora y que tenía como único hijo del cacique al joven Epecuén.
que se distinguía por su valor, por su belleza y por su amor a las mujeres. En una de las invasiones se apoderó de la hija de un cacique, la hermosa Tripantu. Y los dos jóvenes se vieron, se amaron y vivieron un año entero de completa felicidad. Pero después se cansó Epecuén de ella y dio su amor a otras cautivas. Al principio, la pobre Tripantu dudaba de que fuera cierta la infidelidad de Epecuén, pero una noche de luna llena se convenció de ello por sus propios ojos y comenzó a llorar tanto que con sus lágrimas se formó un gran lago salado que llegó a ahogar a Epecuén y a todas sus favoritas. Tripantu, dolida de lo que había hecho, se hundió en esas aguas que había llorado y a las cuales nombró como a su único amor, Epecuén. Pero por más que nadó toda la noche, la joven no pudo encontrar a Epecuén y murió ahogada en el fondo de sus propias lágrimas. Los dioses, apiadándose de la pareja, le dieron a las aguas el poder de curar a los dolidos, para que tantas muertes no fueran en vano. Y cuentan los viejos que muchas noches se escuchan las voces de Epecuén y Tripantu festejando la dicha del reencuentro. Y nosotros nos reencontramos acá. Gonzalo, tengo algo que decirte. Yo también. Lo mío es importante. Lo mío también es importante. Yo no sé muy bien cómo decirte esto, pero se canceló el proyecto. La historieta no se va a publicar. ¿Qué? Falta de presupuesto desde Europa. Igual, vos no te preocupes, que te va a pagar todo tu trabajo. Está bien, María. Pará. A ver, déjame entender un poco. Entonces, vos viniste hasta acá para echarme. Bueno, yo soy un tarado. No, yo te vine a ver. No quería que te dijeran por Bueno, muchas teléfono y- gracias. Gonzalo, espérame. No, María, basta. Gonzalo. No hables más. Basta. A partir de 1936, Francisco Salamone realiza su monumental obra pública por encargo de varios municipios de la provincia de Buenos Aires, la cual era gobernada por el doctor Manuel Fresco. Los últimos tiempos del gobierno de Fresco fueron complicados. A los problemas financieros hay que sumarle la presión que ejercía el presidente Ortiz para erradicar las prácticas fraudulentas en ciertas provincias del país, entre ellas Buenos Aires. Fresco termina su gobierno a principios de 1940 y logra hacer triunfar como nuevo gobernador al caudillo conservador Alberto Barceló, hombre de su confianza. Esta sospechosa elección logra que el 8 de marzo de 1940 sea intervenida la provincia. Esto
interrumpe bruscamente el proyecto urbanístico comenzado por Fresco, quien lentamente se aleja de la política hasta morir casi en el olvido. Salamón es despedido de la provincia, pero continúa trabajando para el Estado Nacional en obras de pavimentación y trazado de caminos en el norte argentino. Nene, acá está lo tuyo. Teniendo en cuenta cómo vino la mano, está bastante bien, ¿eh? Te garpan toda la investigación. Y además, te conseguí unos mangos por, bueno, no será lo del contrato, pero algo es algo. Tómate un mate. Gonzalo, ¿qué vas a hacer? La verdad es que no tengo idea qué voy a hacer. Pero tenés una historia, ¿te das cuenta de eso? Tenés una historieta bárbara. Tenés que terminarla bien. La podemos publicar en Fierro incluso. Juan, basta. Yo estoy cansado. Basta. Yo trabajé mucho para este proyecto y bueno, iba a ser una buena publicación. Ya sé que hay mucha gente que no le importa nuestro trabajo, pero a mí eso no me modificó nunca. Y esta vez no tengo más ganas de pelearla. Bueno, pero eso ya te va a pasar. Lo que necesitas es una motivación. María me dijo que te estuvo llamando. Que no atendés el celular. Juan, te pido por favor, ahora no. La tristeza tiene algo raro. Cuando sentimos que anda cerca, más deseamos que por fin llegue. Esa noche me pregunté si Salamone también se había dejado vencer. ¿Y por qué no? Si lo de él había sido mucho más doloroso. Con la caída de Fresco, se termina en Buenos Aires el plan de obras públicas más grande de su historia. Salamone debe partir hacia el norte del país, donde trabaja en la planificación de caminos. En 1943 lo denuncian por corrupción en una obra de pavimentación tucumana. Salamone cree que está ante un problema menor, pero la cosa se agrava y sus contactos en el poder no lo ayudan. Ni siquiera el ex gobernador Fresco, en ese entonces asesor del ascendente coronel Perón en la Subsecretaría de Trabajo y Previsión, le da señas de apoyo. Finalmente, Salamone decide marcharse por un tiempo a Montevideo, sin su familia, para evitar el riesgo de una prisión preventiva. Lo que parecía ser cosa de poco tiempo, se convirtió en un exilio voluntario de casi 3 años. La situación le provocó tantos disgustos que, sumados a la diabetes y también a los problemas del corazón, su salud fue empeorando poco a poco. Cuando Salamone finalmente regresa a Buenos Aires, declarado libre de toda culpa y cargo, sueña con su último gran proyecto monumental: la Torre de las 14 Provincias. La torre estaría ubicada en 9 de Julio y la Avenida de Mayo. Serían 64 pisos divididos en 4 cuerpos escalonados de 16 pisos cada uno, coronados por un inmenso faro. La torre sería un emblema de la nación argentina, el edificio en hormigón armado más alto de la región, superando al mismo Cábana en su récord latinoamericano. Pero este proyecto jamás pudo ser llevado a cabo. Salamone se dedicará en sus últimos años a la empresa familiar, trabajando en pavimentos y esporádicamente realizando viviendas y edificios, pero totalmente alejado de su poderosa expresión de antaño. Muere en el invierno de 1959, sin el reconocimiento de sus pares y dejando una obra que durante años quedará en el olvido.
Estaba en mi peor situación. Y supe cómo terminar un proyecto que a esa altura ya odiaba. No me podía resistir, todo lo contrario. Hacerlo me volvía más infeliz. Y por eso tenía que terminarlo. Los elegidos por el hambre del emperador fueron llevados hasta un lago de aguas estancadas. El emperador solo podía volver a la vida material poseyendo un cuerpo como el que alguna vez tuvo, un cuerpo antiguo pero fuerte, tan sabio como resentido. El emperador, poco a poco, tomaba forma dentro de un viejo árbol al que llegaban sus ondas espaciales. Un árbol que se encontraba al borde del lago, un árbol negro y alto, en parte quemado, en parte torturado por su propio odio. Allí, de a poco, volvía a nacer el gran emperador, y las pequeñas bestias del lago fueron su alimento. Pero para regresar a su completo poder, necesitaba el alimento de la carne inocente. Los prisioneros suplicantes fueron colocados al borde del lago, y todo fue silencio. De pronto, violentas raíces salieron del agua, se anudaron a sus tobillos y los llevaron a lo profundo, donde los aguardaba el hambre y la ferocidad. Hasta que una noche, al fin, Salvador despertó de su largo sueño. Estaba confundido. Su último recuerdo era la fiesta por las obras terminadas. Y ahora estaba en una pequeña casa abandonada en un monte junto a Joana, quien entre lágrimas le decía locuras sobre monstruos y asesinatos. Pero Salvador no quiso escucharla más. Eran todas mentiras. Aunque por algún extraño motivo, esas locuras le hacían sentir una furia como jamás había sentido. Y esa furia estalló. Salvador arrasó con la casa. Años de soportar una presión que no comprendía y de la cual tomaba cada vez más conciencia, lo llevaron al deseo de destruir. Rompió muebles, quebró espejos, lanzó objetos contra Joana, las ventanas y el mundo. Salvador, espantado ante su locura, huyó de la casa. Por otro camino se acercaba un vigía lunguriano que se pasó la lengua por sus afilados dientes cuando escuchó el llanto de la pobre Joana. Salvador, en su huida, llegó hasta el pueblo y lo que vio fue horroroso. Todos los habitantes, algunos esclavizados, otros convertidos en horribles criaturas, estaban en la plaza principal en medio de un extraño ritual. Antes de que Salvador pudiera siquiera hablar, fue testigo de algo que le heló la sangre. Por medio de la calle principal se avecinaba lo que parecía haber sido un árbol, un ser que caminaba gracias a sus propias raíces. La gente lloraba de miedo y los lungurianos festejaban. El árbol negro y monstruoso se frenó ante el palacio municipal y comenzó a golpearlo. Grandes bloques de cemento volaban por los aires. Era un artista ante su terrible obra. Sí, el árbol estaba haciendo un trono escondido bajo el palacio. El horror convertido en materia y forma. Salvador lo supo en ese mismo instante. Aunque no pudiera explicarlo, se sabía culpable y deseó para sí tan solo lo peor. Debe ser por eso que cuando un inmenso bloque de cemento se elevó por los aires y se dirigió por entero hacia su cuerpo, se dijo: «Lo merezco, merezco que la tapa de mi tumba venga al fin hacia mí». Cerró los ojos y a la muerte se entregó.
Ese día aprendí algo importante. Cuando las cosas se ponen feas, de una u otra manera se terminan por arreglar. Únicamente hay que esperar y confiar en que eso va a pasar. Se los digo por experiencia.